Me llamo Nilda Beatriz Sena, nací en Corrientes hace 61 años y vivo desde siempre en San Luis del Palmar. Soy docente jubilada y escritora, gestora cultural. Me gusta todas las artes visuales y disfruto en general de lo que es la lectura y la escritura en la mayor parte de mi tiempo. Mi primer contacto con la escritura fue en mi época de fines de la escuela primaria, el principio de la escuela secundaria, como una necesidad de comunicar, de expresar cosas que escribía solo para mí. Profundicé en los últimos años de secundaria con la gran cantidad de libros que leíamos en la escuela y disfrutaba muchísimo. Y bueno, creo que ha sido un camino largo y que no fue uniforme. Por momentos escribía más, por momentos menos, y fui cambiando también de temática, de estilo, y bueno, siempre pensando en primer lugar en lo que yo quería decir. Y después, con el tiempo, visto la repercusión que tenía en el público, también empecé a pensar en el público lector, que el que leyera el libro tuviera la posibilidad de sentirse parte, encontrarse en las palabras del libro. Mi primer libro fue Navegando en Palabras, que reúne poesía de muchos años. En ella, en ese grupo de poesía, por ejemplo, están aquellos que me representan a mí como docente, como madre, y con el tiempo junté muchísima poesía y bueno, y un buen día seleccioné un grupo y ahí nació Navegando en Palabras. Después, Así te veo San Luis del Palmar, que es un libro de fotografías. Me parecía importante rendir un homenaje a ese pueblo que me vio crecer, desenvolverme. Y bueno, es fotografía fundamentalmente, pero tiene también algo de historia, de geografía y un cierre de poesías. Esas poesías están dedicadas a los pueblos originarios de nuestra zona. El tercer libro fue Pasos Perdidos, que es un libro de poesías cortitas, 100 poesías cortas para leer y escuchar, dice el subtítulo. Y después también tenemos Con Ojos de Niños. Con Ojos de Niños es mi primera incursión en poesía para niños, justamente pensado para que sean utilizadas en la escuela con contenidos escolares. Y afortunadamente ese libro fue aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación para ser distribuido en las escuelas de todo el país. Tiene un suplemento para el docente con sugerencias y orientaciones para trabajar las poesías en la escuela con los niños. Después vino 50 y 50. Es un libro muy particular, 50 poesías grises y 50 poesías coloridas. Nace en un momento muy particular de mi vida y bueno, quería a través de la poesía contar lo bueno y lo malo que las personas vemos, ¿no es cierto?, en el diario vivir. Finalmente vinieron otros libros como Fugaz y Eterno, Un poco de mí, un poco de todos, también Entre el romanticismo y la piedad, que es el libro del que voy a hablar hoy, y Ambigüedades, que es el último. Dentro de los libros de mi autoría, los que fueron aprobados por el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes son varios. Como decía recién, el libro Con Ojos de Niños y Cuando cae la tarde todo se vuelve poesía, que es para nivel secundario, también con el suplemento para docentes. Está actualizado a los diseños curriculares actuales. Entre el romanticismo y la piedad nace
en el 2020, sale al público en diciembre del 2020 y es como resultado de una época diferente que nos tocó vivir, la pandemia. Creo que todos estuvimos motivados de manera diferente en la época de pandemia. Veíamos las cosas diferentes, nos sorprendió, nos golpeó, nos motivó y fue también algo muy particular para los escritores porque nos pudimos comunicar con otros escritores de distintos lugares del mundo, nos conocimos más entre nosotros mismos gracias al uso de la tecnología y pudimos tener nuevos aprendizajes, nuevas lecturas. En el caso de Entre el romanticismo y la piedad, es un libro que elegí para compartir hoy porque tiene la particularidad de tener varios lenguajes artísticos, como es la poesía, por un lado, la palabra escrita, y por otro lado tiene la ilustración. 18 artistas plásticos han colaborado para ilustrar los poemas. Y la verdad que quedó muy lindo, es un trabajo hermoso y también tiene código QR para que se pueda acercar a través del lector de QR, ¿no es cierto? Generalmente los celulares son los que tienen y puedan ver esos videos, escuchar esas canciones. Pero no son cualquier canciones, son canciones vinculadas a la temática del libro, que es la visión del mundo en la pandemia. Poesías que nos muestran el mundo y la valorización que le hemos empezado a dar a otras cosas en esa etapa, a la vida, a los servidores públicos, a la naturaleza. Tiene esa particularidad, empezar a ver las cosas con ojos diferentes. Mi primera publicación, Navegando en Palabras, fue hace aproximadamente 10 años. Y el último libro, Ambigüedades, fue el año pasado, 2022, que es el 10º libro. En el caso del primer libro, como decía recién, reúne poesías de muchos años, pero hice una selección, entonces siguió quedando mucha poesía y eso es lo que después volví a revisar, a corregir, a actualizar y bueno, y fueron saliendo los demás libros. Una característica que me parece importante resaltar es que ningún libro es igual al otro. Pueden ser libros de poesía y sin embargo cada uno tiene una característica diferente. Uno, por ejemplo, Pasos Perdidos, son poesías muy cortitas, muy musicales, digamos, ¿no es cierto? Con un sonido muy particular. 50 y 50 tiene un objetivo preciso que es mostrar el mundo en sus dos facetas y así cada uno tiene un objetivo en un momento determinado, nace por alguna razón. No se repiten, no son una serie de libros de poesía que son más poesía nada más, sino que van a encontrar cosas diferentes en cada libro. Algunos ilustrados por Eugenio Led, por Anísima, y en este caso por muchos artistas, pero tienen características muy diferentes. Me gusta mucho la poesía, es lo que más escribo, poesía, y como toda poesía, ¿no es cierto?, surge de los estados de ánimo. Y incluso en este libro, Entre el romanticismo y la piedad, hay una poesía que se titula Pecados y que tiene que ver con esa libertad del poeta. Al poeta se le perdona un poco más decir cosas que por ahí pueden resultar desagradables. Entonces cierro la poesía diciendo que afortunadamente soy poeta, ¿no? Porque puedo decir muchas cosas que de otra manera tal vez sería mal visto. En el caso de la prosa poética, como Un poco de mí, un poco de todos, es un intento diferente porque también escribo mucho prosa poéticas. Generalmente participo con eso en distintas antologías. Hasta el momento he participado en más de 50 antologías, algunas de esas convocadas por mí,
donde participan, por ejemplo, Hojas de Vida, 24 escritores de San Luis del Palmar, un Rincón de la Patria, 33 escritores de la provincia de Corrientes, y después tenemos el calendario educativo y cultural correntino de 80 autores, que justamente trata de resumir el calendario educativo que guarda fechas importantes de la educación y de la cultura de la provincia de Corrientes. Después tenemos una colección de cuentos infantiles de 24 autores en libritos individuales, cada autor tiene su propio librito. Y bueno, y lo último que son las antologías de carta, tomo 1 y tomo 2, porque cada libro tiene 50 cartas. También en ese caso podrán ver que las mismas antologías que convoco son diferentes entre sí. No son libros que repiten poesías o textos o anécdotas, sino que tienen una mirada diferente, una temática diferente y nacen con una finalidad diferente. Creo que en los libros que escribí hay un poco de todo. Tenemos poesías de distintas temáticas, como es el caso de 50 y 50 y Entre el romanticismo y la piedad. Creo que son dos obras que muestran determinada crudeza o un aspecto de la realidad que por ahí puede ser un poco dolorosa. Y me animé creo que a todo. No hay algo que no haya hecho. Tal vez podría decir que nunca escribí una poesía erótica. No me llama, no tengo interés en escribir algo así. Pero saliendo de ese tema, todos los temas están presentes en mi poesía. Este libro, Entre el romanticismo y la piedad, tiene una ilustración de tapa de Marisa Espinosa, una artista plástica boliviana. También la contratapa es una ilustración de ella. Y en su interior también podrán ver ilustraciones de distintos artistas plásticos de distintos países y de distintas provincias de Argentina. Tiene mucho que ver con cada poesía, ¿no es cierto? Porque está pensado justamente en un todo. ¿Qué es lo que vimos? ¿Sobre qué reflexionamos en la época de pandemia? Sobre las necesidades. Por ejemplo, los alumnos que no tenían recursos tecnológicos para estudiar, por ejemplo, la gente que iba a los comedores sociales y que ya no podían ir. Ese tipo de cosas está presente en este libro, como también el dolor, la angustia, la soledad. Es como que nos subimos a un balcón y empezamos a mirar desde arriba y todo parecía distinto, porque la pandemia nos motivó de manera diferente. Fuimos más solidarios, fuimos más generosos, tuvimos miedo en algunos momentos. Y esta poesía, titulada El Otro, justamente habla de mi prójimo, de mi semejante. Y dice: caminar mirando el suelo, el piso, la baldosa, caminar mirando el charco, el desnivel peligroso, caminar mirando el cielo, las nubes y el sol, caminar con la cabeza hacia arriba o abajo, el poste, un árbol, la pared. Pueden recibir el cuerpo con la cabeza mirando hacia arriba o abajo. ¿Y el otro, dónde está? La soledad, ¿no es cierto? El no poder andar en compañía, sentirnos que nos falta alguien, nos falta el prójimo. Esta poesía de la angustia que tiene que ver con ese miedo que sentíamos. Donde la tierra se acaba, ahí donde se incendia el sol, detenida en una canción que acuna el viento que pasa, infinidad de imágenes, una a una hacia abajo, como cortina que el viento hacia el incendio arrastra. Ha sido mía la tarea dura de escribir los versos que cantan, llevando los recuerdos vivos hacia el sepulcro del sol. La noche se hace abismo y el tiempo es pura calma. La tormenta danzando lleva mi cuerpo, que es pura sombra.
Tal vez resulte un poco figurado el lenguaje cuando yo digo la angustia. Es como que el lector tendrá que encontrar a la angustia en esa poesía, al temor, al miedo. Esa es la idea que yo tengo de escribir. Yo digo lo que siento, lo que pienso, lo que veo, describo, pero es el lector el que le da el sentido, ¿no? Un solo Dios, muchos Cristos crucificados en la cima del monte, muerte dorada entre tormenta y nube negra, muchas lluvias para apagar el fuego y la sed, muchas súplicas mal suplicadas, muchas voces juntas, pocos oídos para escuchar. ¿Podrá con todo junto? Tantas cruces, tantas voces, tantas manos, tanta sed, tantas lágrimas, tanta lluvia. ¿Podrá con todo un solo Dios? Caminantes. El hombre camina junto a los huesos, ríe a carcajadas con su cara de espanto. El aire lleva y trae la imagen y la voz, pero nadie abre la ventana, ni la puerta, ni el corazón. El hambre triunfa y los pies descalzos lloran, la ansiedad de saberse sin futuro. Cuando los huesos se pierdan, el hambre buscará compañía. Es posible que todos alguna vez caminemos a su lado, y las puertas y ventanas y corazones también estarán cerrados. Solo quedarán las cabezas para golpearnos antes de agonizar, por falta de empatía, exceso de egoísmo y por no poder volver el tiempo atrás. Pandemia, época de reflexión sobre nosotros mismos y la sociedad y el mundo. Por y para el mundo. Palabras. Nilda Sena.